Es momento de hablar de economía aquí en France 24 y por ello recibo con mucho gusto a Daniela Blandón. Daniela, nuestra especialista económica. Ya hay nuevo presidente en Bolivia. ¿Cómo recibe Luis Arce el país en términos económicos, Daniela? Alan, muy buenas noches. Pues el economista Luis Arce es muy conocido por haber sido el cerebro del auge económico ocurrido en casi 13 años de gobierno de Evo Morales. En casi todo este tiempo, Luis Arce fue ministro de Economía. Y en este lapso tuvo que ver, por ejemplo, con la nacionalización del sector de hidrocarburos. Ahora como presidente promete volver a la industrialización para sustituir importaciones y renegociar la deuda externa. También promocionar una empresa nacional de fármacos con base en medicina tradicional. Ahora vamos a ver cómo recibe la economía, Alan. Pues antes de la pandemia, Bolivia era uno de los países que más crecía en la región. Sin embargo, en 2019 avanzó apenas un 2,2%. Esta fue su cifra más baja desde que Morales asumió el poder. Ya como efecto del COVID-19, la caída acumulada en el segundo trimestre de este año fue del 11,1%. Si hablamos de desempleo, Arce se enfrentará a una tasa del 11,8% en este momento, mientras que en pobreza la cifra más reciente, que es con corte a 2019, habla de un 37,2% de la población, es decir, harán más de 4 millones de personas. Oye, y a pesar del coronavirus, China continúa su senda de crecimiento económico. Bueno, por lo menos así lo dicen las cifras desde Beijing, que hacen suponer que el país asiático será uno de los muy pocos que podrá darse el lujo de crecer este año, según las proyecciones de los organismos multilaterales. En el tercer trimestre, el PIB de China aumentó un 4,9% interanual, quiere decir que es frente al mismo periodo del año pasado, y en el acumulado del año ya va creciendo 0,7%. En este gráfico se ve la tendencia, Alan. El país viene de un avance del 3,2% en el segundo trimestre. Todo esto después de que el primer trimestre el PIB chino se contrajera por primera vez desde 1976 en un 6,8%. Nos vamos a Brasil y es que suspendió temporalmente los aranceles a la importación de algunos productos. Bueno, desde que empezó la pandemia, los precios de productos como la soja y el maíz han subido vertiginosamente al punto que contribuyeron a que la inflación se disparara un 0,64 en septiembre. Por eso se van a impulsar las importaciones vía eliminación de aranceles, que hoy son del 8%, con excepción de los países de Mercosur. En el caso de la soja, esta medida va hasta el 15 de enero próximo y para el maíz se extiende hasta el 31 de marzo. En septiembre ya se había tomado una medida similar con el arroz después de que alcanzara precios récord. Uno de los beneficiados con esta medida muy seguramente será Estados Unidos, con el que justo hoy el gobierno de Jair Bolsonaro firmó una serie de acuerdos de inversión. Vamos con esta noticia muy interesante, Daniela, y es que América Latina volvió a la actividad milenaria del trueque como un efecto de la pandemia. Sí, señor, recordemos primero que el trueque consiste básicamente en cambiar un bien por otro. Yo le doy a usted algo que a usted le sirve y usted me da algo que a usted le sirve. Y su principal característica es que no hay intermediación de dinero. En medio de la crisis generada por la pandemia, países como México, Colombia, Argentina y ahora Cuba desempolvaron esta forma primitiva de comercio. Para superar la escasez de alimentos, se han creado en este país grupos a través de la red Telegram. Allí se intercambia ropa y juguetes por alimentos y medicinas. La crisis económica en la isla no da tregua, no solamente hay demoras en las importaciones, sino también problemas de abastecimiento interno, y es por eso que no es raro ver largas filas en supermercados para comprar artículos básicos. Por eso cada vez son más quienes subastan sus pertenencias por redes sociales o las cambian por otras mejores. Vámonos con los indicadores económicos del día. Bueno, Wall Street cerró con pérdidas en medio del escepticismo porque aprueben un nuevo plan de estímulos fiscales antes de las elecciones. En Europa, con excepción de España, también hubo cierres negativos. El mercado está muy pendiente, Alan, de las negociaciones del Brexit que iniciaron hoy nuevamente. Y en América Latina, resultados mixtos. En Argentina hubo un nuevo récord del precio del dólar paralelo que obligó al gobierno a tomar medidas. La cifra del día. El 46% que cayeron en el primer semestre las concesiones de visados o permisos de residencia de inmigrantes en los países de la OCDE o el Club de Países Ricos. Pues la OCDE dice que esos trabajadores son los que se han llevado la peor parte de la pandemia. Muchas gracias, Daniela, por tu reporte y ustedes por su compañía. Siga con más en France 24.